news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Aquí, para hacer este top con tirantes, que no me cabe bien en la cámara, con su adornito por aquí y sencillo. Vamos a poder hacerlo en todas las tallas, con un pequeño reborde sencillo, con toda una filita sencillo, ideal para los principiantes que tengamos. Bien, bueno, deciros, voy a trabajar con este hilo de la marca Rubí Bambú, que me ha gustado mucho tejer con él, donde, lo diré, 100 gramos, 145 metros, con lo cual es un hilo que tiene caída ideal para... Y luego este brillo, no sé si se percibe en la cámara, pero tiene un brillo monísimo. Entonces es fantástico. Vamos a poder hacerlo en cualquier talla, porque os voy a explicar en el vídeo cómo tendremos que dividir estos puntos una vez que tenemos el cuerpo. Vamos a empezar a hacer un cuerpo. Esto es la mitad, una mitad de nosotras, una mitad, y hasta aquí vamos a dividir los puntos a la mitad para disminuir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En función de cómo cada una tenga su cuerpo. Vamos a aprender a hacer esas divisiones, ese cómo tengo que para que me dé los puntos. ¿Bien? Pues vamos allá. Tutorial en marcha. Paso a paso de este super top. Lo he doblado fantástico, habéis visto, ¿no? Bueno, vamos para allá. Ah, espera. Suscríbete. Aquí abajo. Un botón de suscribirse o una campanita, las dos cosas, ¿vale? Las dos cosas, debajo de la pantalla las dos cosas. Sale un botón rojo de suscríbete a mi canal, por ahí anda, y sígueme en las redes, ¿vale? ¡Chao! Vamos con el vídeo, ahora sí. Deciros que voy a tejer con 5 milímetros. Me olvidaba, crochet 5 milímetros. ¡Vamos! Pues para hacer entonces este top necesitamos hacer una pieza igual que esta, que es muy sencilla porque todo lleva puntos altos hasta aquí, que empezamos a dar esa formita, ¿vale? Yo considero esta la espalda. ¿Por qué? Porque a la parte delantera me gusta darle un par de puntitos más. En este caso yo aquí tengo 53 puntos. Y me mide, os lo voy a contar para que vayamos teniendo claras las medidas. Y está midiendo 40 centímetros, ¿vale? A ver, te lo pongo ahí. 41 centímetros. Seré capaz, ¿eh? Tranquilas que yo seré capaz. Por ahí, 41 centímetros, ¿vale? Entonces, a mí como por delante va el pecho y todo, pues lo que yo suelo hacer es que en lugar de 53 centímetros, pues le pongo igual unos cuantos más, así como, no sé, 3, 4, 5 puntos más. En este caso, en lugar de 53 como hay aquí, he puesto 57. A ver, sí, 57 puntos. Bien, con lo cual me va a quedar, nada, esto más grandecito que da un poquito de forma al pecho. Y una vez que tenemos nuestra fila de cadenas tan sueltas, atención siempre, que no se nos quede pegadito. No debe ir nunca nada tenso, porque así vamos a tener, voy a apartarlo un poquitito para que se vea con el fondo correcto y no se enturbie la visión, ¿vale? Y entonces tenemos la fila de cadenas, damos 3 cadenitas más, 1, 2 y 3, y empezamos 3 cadenas, sustituyen mi primer punto alto. La cuarta cadenita es el punto donde se asienta. Entonces yo en la quinta cadena empiezo a tejer mis puntos altos.
Vale, entonces vamos a ir tejiendo toda la vueltita en puntos altos y todas las vueltitas en puntos altos. Porque la verdad es que en la sencillez está siempre... perdón, hay que ir agarrando siempre los puntos. Bien, las hebritas tomándolas bien completitas, ¿vale? Entonces, seguimos ahí tejiendo toda la vuelta y todas las vueltas en puntos altos. Dos cuestiones. No olvidar ningún punto, ¿vale? Entonces, si veis que por el camino se os va perdiendo algún punto, es decir, este de cadenas es un punto y siempre deberé tejerlo. Si veis que en algún momento supone un problema, marcarlos. Marcar el punto siempre, ¿vale? Para que no tengamos ningún tipo de problema. Marcarlo. Bien, para eso tenemos los marcadores. Yo no me cansaré de decirlo, pero son buenísimos. Los marcadores nos sirven para marcar, pues marquemos, ¿vale? Bueno, entonces yo voy a hacer toda la vuelta de puntos altos y tantas vueltas como 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 vueltas en puntos altos con esos aquí 53 puntos y en el otro tengo 57 puntos, ¿vale? Y 40 centímetros de ancho, entonces cada una que dé ese ancho que necesite. Bien, veis que cede bastante. Entonces, cada una marca o define cuál es el ancho que va a querer poner. ¿Sí? Bueno, hacemos estas 21 vueltas en puntos altos todo y nos volvemos a encontrar para empezar a hacer las disminuciones y después los acabados. Vamos allá. ¿Vale? Bien, he tejido hasta aquí. Me queda solo hacer esta división y disminuir los puntos. ¿Qué voy a hacer aquí? Cuando ya tengo los puntos y sacado la mitad, pues voy a empezar a hacer las disminuciones. ¿Cómo voy a hacerlo? Facilísimo. Voy a disminuir en los dos lados. He sacado la mitad de mis puntos, ¿vale? Y he calculado más o menos, bien. Yo aquí, a ver, atención, estoy debajo del pecho. Bien, más o menos. Un poquitito más arriba de debajo del pecho. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Disminuir esto en una serie de vueltas que me quede cubriendo el pecho, pero no demasiado arriba. Yo calculo dónde o cómo quiero que esta pieza disminuya. Bien, como ya sé cuánto mide por vueltas, como ya tengo hecho un montón, sé lo que yo he hecho es desde donde estoy y quiero que me quede en el pecho, a la altura que estoy, cuántas vueltas necesito para que se disminuya este triángulo y me quede donde yo quiero. ¿Cuántas vueltas necesito? 12 en este caso. Yo 12. Pues si tengo 25 puntos, que son los que tengo ahora mismo, y tiene que quedarse en 12, yo tengo que quitar 2 puntos cada vez para quedarme en la mitad de vueltas, para quedarme sin puntos en 12 vueltas. Bien, yo en total aquí tengo 29 puntos. Quito los 4 últimos, que son los que quiero que me queden de tirante, con lo cual tengo 25. Bueno, pues esos 25 yo los voy a ir disminuyendo por un lado y por otro, 2 puntos, un punto, 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 así todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces o cómo vamos a ir quitando esos puntitos? Pues 1, 2 y 3 cadenitas para el primero de los puntos. No lo terminamos de cerrar y enganchamos con el siguiente y los cerramos los dos juntos. Hacemos una disminución y así vamos a ir punto a punto hasta llegar al otro extremo donde está el marcador, hasta el marcador donde vamos a quitar, a ver que se nos ve, donde vamos a quitar otros 2 puntos. Vamos a ir quitando un punto al principio y un punto al final. Así, quitando 2 puntos por cada vuelta, si hacéis las cuentas, nos van a salir como las vueltas que nos hacen falta hasta que nos quedemos en 4 puntitos. Y eso sí, hace falta hacer un poquito de matemáticas. Saber cuántas vueltas queremos quitar, en cuántas vueltas queremos disminuir, perdón, que el punto se hizo mal,
¿En cuántas vueltas queremos disminuir el cuerpo o sea, la formita, ¿no? Esta formita, que lo podemos calcular perfectamente al tener ya o al saber ya cuántas vueltas, al tener tejido todo esto. No nos hace falta ya la muestra porque tenemos el cuerpo del top. Bien, es decir, lo que quiero transmitiros, imaginaros que tenéis, en lugar de 25, porque estáis tejiendo con un hilo mucho más grueso, tenéis 70 puntos. Y ahora tenemos que dejarlo en 10, nos quedan 60 puntos por disminuir. Y esos 60 puntos los tenemos que distribuir entre cuántas vueltas, para saber si yo quito 2, 2, 2, 2, 2 y tengo 60 puntos, sabes que voy a necesitar 30 vueltas. Y en 30 vueltas estoy igual aquí arriba, muy, muy arriba. O no, depende de cuánto me ocupen esas vueltas. ¿Cuántas vueltas necesito? Yo le pongo esta formita, desde donde va ahora mismo el top hasta arriba, hasta el cuellito. Y entonces calculo cuántas vueltas necesito. En fin, que nos vamos hasta el final tejiendo un punto en cada punto, pero los dos últimos los vamos a tejer juntos. Voy a hacer una vez y así acabamos vuelta. Empezamos vuelta porque todas se van a tejer igual. ¿Vale? Este es del otro lado, así que este no lo tengo que tejer. Ya tengo los dos últimos. Esta es mi marca del otro lado. Pues estos dos empiezo, pero no lo termino. Y lo termino, los dos juntos. 3 cadenitas de vuelta y voy a ir disminuyendo así de sencillo. No puede ser más. Aquí empiezo, pero no acabo y el siguiente junto. Bien, voy hasta el otro lado. Bien. Me voy hasta el otro ladito. Muy rápidamente para mostraros lo que quiero. De nuevo, ¿vale? Pero nada, lo vamos a disminuir en un santiamén, en un pispás, ahí está. Y ya estoy en el final de nuevo, ¿vale? Aquí están mis cadenas y mi último punto, ¿va? Entonces este le tejo, pero después ya el último no lo acabo y las cadenas, que son otro punto, lo tejo junto. Ahí va mi siguiente disminución. 1, 2, 3 cadenas. Doy vuelta. ¿Bien? ¿Comprendido? Pues venga, así todas las vueltas hasta quedarnos en 4 puntos donde ya empezamos a tejer nuestro tirantito con 4 puntos altos. Bien, bueno, pues vamos a hacerlo y nos encontramos cuando estén ya los dos terminados. Bien, mirad, ya tengo las dos piezas completas y por un lado he cosido ya también el lado. Lo he cosido, por aquí ya veis cómo queda. Por aquí está el revés, lo he cosido con aguja. Entonces, vamos a ponerlo del revés, si os parece bien, para ahora cerrar este tirantito, ¿vale? Cada uno tendrá que poner unas vueltas, ¿vale? En función de el hilo de su cuerpo, más, menos,
Si aquí hemos disminuido más lento o más rápido, quizá tengamos que ponerle ni siquiera 2. En fin, imaginación al poder. Cada una tendrá que equivaler los puntos. ¿Bien? Entonces, aquí yo voy a cerrar del tirón los dos. Luego tendré que esconder las hebras, por supuesto. Y para eso voy a agarrar las 2 hebras de cada, la trenza completa. Y voy a hacer un punto deslizado. 2, el 3 con el 3, otra vez un punto deslizado y el 4, que en un lado serán cadenas y en el otro lado será un punto, con el 4. Cierro una cadenita al aire y corto mi hebra. Habré cosido de esta manera, tan sencilla, esos 4 puntitos de tirante, ¿vale? Y aquí solo tendré que esconder esta hebra, claro, que también tengo que cortar, por lo que veo. Que no está cortada. Quito todas las hebras que me sobran por ahí. Pues esta está escondida, pero no está cortada. También tengo que cortar esta hebra, que ya veo que está escondida por aquí. Fuera. A ver, ¿qué nos queda entonces ahora? Pues de momento, coser este lado. Lo vamos a coser con aguja, ¿vale? Con aguja, porque me ha parecido la manera más discreta que no se vea, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces nos queda coser este lado, pues igual que hemos cosido este. Veis que la costura no es muy grande y la vamos a coser. Ya cada uno aquí sí os digo, imaginación al poder, ¿vale? Porque yo cosiendo ya sabéis que es como una asignatura pendiente que algún día le pondré remedio, pero hoy por hoy pues como que no. Entonces vamos a ir cosiendo de un lado y de otro, es posible, para que no os vuelva locas a vosotras. Y voy a ir enganchando lo que os digo, ¿vale? Todas las hebritas, vamos a ir sacando de ahí, escondiendo al tiempo todas las hebritas, ¿bien? Y vamos a enganchar la trenza completa, 2 hebras de cada lado. Pero bueno, esto ya sabéis vosotras mucho mejor que yo, seguro, coserlo. Lo cosemos y nos encontramos de nuevo. Bien, mirar, ya tenemos cosidas los dos tirantes, cosidos los 2 tirantes y mirar lo que he hecho. Ponerle una vueltita en punto cangrejo para su adorno, ¿vale? Entonces la voy a empezar a hacer con vosotras aquí en esta última parte que me falta y solo tendremos que hacer todo el reborde exterior, el de arriba, ¿vale? Voy a empezar aquí, espera, voy a empezar aquí para contaros qué voy a hacer. Aquí en este huequito voy a empezar. Pongo mi hebra y paso por este pedazo de agujero que tenemos ahí que nos ha quedado al coser. Bueno, vamos allá. Engancho mi hebra que tiene el hilo y la que voy a esconder la voy a poner en paralelo hacia atrás. Ya sabéis que el punto de cangrejo lo tejemos al revés, ¿vale? Entonces yo voy a empezar poniendo el hueco, voy a empezar hallando hacia atrás, pero como ese agujero quizás sea muy grande, voy a meter una hebra de la que está cerca para que se me cierre, porque sabéis que cuando rematamos y cosemos a veces se nos vienen agujeritos, pero si yo hago esto sin querer lo he cerrado un poquito y sin desvirtuar estoy dejando que ese hueco se nos cierre. Para el resto he hecho un punto bajo, perdón que a lo mejor me despisté y no lo he contado bien, repetimos. Vamos a hacer yendo hacia atrás y donde me dé, si os fijáis sin querer el crochet me va diciendo dónde. Ahí paso, saco y hago un punto bajo, solo que lo estoy tejiendo al revés. Ahí seguimos. Entonces, cuidando de poner mi hebra atrás, no pasa nada si luego la escondemos, Voy hacia atrás, pico atrás, saco mi hebra y una vez que tengo las dos, paso de nuevo la hebra para deshacerme de ellas, pero caminando al revés. Voy tejiendo al revés. Ajá, bien. Fácil este punto. Y aquí ocurre lo mismo, ¿veis? Las cadenas me han distado porque estoy haciendo disminuciones. Pues en lugar de agarrar solo aquí, que no pasa nada,
se me va a quedar el agujerito, pero como cookie truqui, yo os diría que si agarramos una hebrita un poquito más allá, se nos va a pegar ese punto y no se nos va a quedar, ¿vale?, el agujerito tan pronunciado. En lugar de pronunciarlo, lo que hacemos es disimularlo. ¿Bien? Pues nada, seguimos todo el tiempo así. Esperad que se me fue una hebrita ahí, ¿veis? Lo estaba viendo, ¿eh? Y cerramos, seguimos, vamos ahí, echando la hebrita atrás y vamos a ir poniendo en cada... ¿Veis que es que nos lo va pidiendo sin querer, ¿veis? Bueno, pues así vamos a ir haciendo toda la vuelta, todo el contorno de este hombro que me falta, así. Y nos vamos entonces, seguimos avanzando, ¿vale? Así hasta terminar la vuelta, ¿vale? Bueno, esto, tenemos nuestra vuelta lista y terminada. Vamos a acabarla y vemos qué hacemos aquí abajo, en la parte de abajo, porque también habrá que ponerle un adornito o algo, ¿no? Para que quede así súper cookie. Vamos a terminar. Vale, ¿veis? Para terminar, yo solo voy a pasar la hebra por acá, ¿vale? Y me la traigo ahí. Para cortar, ¿eh? Voy a cortarla sin más. Entonces, hago una cadenita al aire ahí y corto la hebra. Después solo me queda esconderlas. ¿Bien? Venga, pues ahora, y nos vamos a la parte de atrás, de abajo. ¿Qué vamos a tejer? Bueno, mirad, ¿eh? Lo que pasa es que como no he escondido, no la he rematado. Bueno, pero tenemos nuestro, a ver, top perfectamente terminado por arriba. Vamos por la parte de abajo. ¿Qué le vamos a poner? Pues mirad, yo he pensado en algo, ya sabéis que siempre, muy sencillo, pero muy cookie. Para eso, vamos a empezar ahora entonces a hacer el adornito de nuestra parte trasera. ¿Por dónde voy a empezar? Por la parte de atrás, aquí mismo. Y no, aquí en este punto, más pegadito al medio. Voy a hacer 3 cadenitas. Vale, 2 y 3 cadenitas. Y dentro del mismo punto, estoy buscando aquí. Y dentro del mismo punto, yo voy a tejer un punto alto, una cadena y otra vez 2 puntos altos. Voy a hacer abanicos pero pequeñitos. 1 y 2. Las cadenas le van a dar flojura, van a hacer que no se me queden tan llenos y vayan un poquitito más abajo. Vamos a buscar ahora 1, 2 y en la tercera de los puntos yo voy a tejer un punto bajo. Abanicos, chicas y chicos, cookie crocheteras, cookie crocheteros todos. Abanicos, solo que flojitos. Me voy otra vez 1, 2 y en la tercera vuelvo a hacer un punto alto, otro punto alto, una cadenita, 2 puntos altos otra vez, todo en el mismo, ¿eh? Es un abanico, 1 y 2, otra cadenita y otros 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Y ahora, y buscando otra vez 1, 2 y en la tercera tejo un punto bajo. Vale, pues ahora entonces contando 1, 2 y en la tercera yo tejo mi punto bajo para terminar el abanico. De nuevo, y saltando 1, 2, en el tercero de los puntos yo tejo un punto alto, otro punto alto, una cadenita, otra vez 2 puntos altos, 1 y 2, otra vez una cadenita y 2 más, 1 y 2, ¿vale? Y vuelvo 1, 2, en la tercera, punto bajo. Bien, así voy a ir haciendo todo el perímetro de la parte de abajo con una puntillita, la más sencilla que se me ha ocurrido, pero la más cookie, porque a mí no puedo evitar, me gustan las cosas sencillas, ya sabéis, pero
también es verdad que partiendo de aquí, imaginación en el poder, podemos hacer 1000 millones de cosas. Lo importante es tener la idea de cómo tejer, ¿vale? Ahí os dejo esa idea y a partir de ahí, pues yo si volviese a hacerlo, porque además a mí no me gusta repetir, si volviese a tejerlo, os aseguro, lo tejería completamente diferente. No me gusta hacer dos cosas iguales. Nada, no me gusta nada, lo prometo. Entonces, pues seguro no lo haría. Pero bueno, ahí está. Ahí está esta opción que si os gusta, pues fantástico. Voy a tejer toda la vuelta, todo el perímetro. No sé los puntos que tengo, ¿vale? No sé si me va a cuadrar. Pero si veis que al llegar al final no cuadra, porque no tenemos ese múltiplo de 6, que puede ser, porque no lo he calculado, no estaba previsto hiciera esto, pues vais disimulando en algún punto, pues en lugar de 3, 2 o en lugar de 3, 4 puntos, ¿vale? Vais ahí acomodando los puntos hasta ver cómo va. Empezar por la parte de delante para que eso, que no se va a notar, pero nos quede por detrás, ¿bien? Porque eso suele pasar. Esto es de lo más normal cuando estás tejiendo y sobre todo cuando yo no imaginaba, no sabía qué punto iba a hacer, porque este es primera vez que lo tejo, insisto. Y me gustaba mucho la idea de hacer algo muy sencillo, tenías muy poquito hilo también y mira, está quedando estupendo. Así pues, vamos a tejer toda la vuelta así y nos encontramos. ¿Qué os parece? Estupendo. Suscríbete a mi canal. No lo dejes más. ¿Te está gustando? Suscríbete. ¿Vale? Venga. Vale. Vamos. Voy a seguir. Chao. Ya he hecho toda mi vueltita. Qué mono, ¿eh? Que sí, queda súper sencillito. Y estoy en el final. Casualidad que me cuadraron los puntos. 1, 2. Bueno, miento, me sobra 1. Pero, bueno, está bien. Justo ahí yo, en el hueco, acordaros, empezamos tejiendo las cadenas un punto, una cadenita y 2 puntos, con lo cual para hacer el abanico completo me faltaría poner ahí 2 puntos, 1 y 2 dentro del mismo hueco, ¿vale? Y una cadenita, pues eso hago. Y ahora, y buscando la tercera de las cadenas, acabo con un punto deslizado. Cadenita al aire, cortamos hebra, escondemos hebras y lo tenemos. A ver. ¿Bien? Bueno, me quedaría claro. Tengo que esconder todas las hebritas. Ahora bien, pero en cuanto esconda, ¿se ve o no se ve espectacular? ¿Está o no está súper? Bien, bueno, pues es el tutorial que yo tenía para hoy. Bien, tengo terminado mi ribete. ¿Es o no es una monada? Bueno, y aquí también tengo ya todo mi ribete cosido. ¿Veis cómo por detrás es un pelín más estrecho? ¿Por qué? Porque le di esos puntos de más, pero no hace que en el pecho nos dé ese pequeño jueguito que nos viene estupendo y bueno, pues es que poco más. Es una monada. Es súper suave además este hilo, tengo que decirlo. Así que listo, listo, listo. Tutorial para hoy. Espera. Bueno, ahora esconderé las hebras, pero ya habéis visto cómo nos queda. ¡Estupendo! Suscríbete a mi canal, ¿vale? Y sígueme en las redes, sígueme en Instagram, a ver si llegamos a 10.000. Y cuando pase el tiempo y alguien lo vea y ya estemos en 100.000, pues diremos, bueno, esto fue en el tiempo, cuando pasó y todo. Chao, nos vemos en el próximo. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry.